Sí, desde bien temprano, ¿eh? No, es que enfrente está la oficina de Hagamos Algo, está frente a Plaza City. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya Estamos en un programa más desde el Cascarón. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar esta noche con todos ustedes y le doy la bienvenida a Cielo. ¿Cómo está, Cielo? Muy bien, muy a gusto. Bueno, y aparte con los percances que tenemos ahorita del socavón en la carretera Jalapa-Coatepec. Pero llegas a tiempo, ¿no? Sí, tengo que salir de mi casa. ¿Te dio tiempo de ponerte guapo para irte a hacer un baile hoy, algo así? Porque... No, es que tuvimos un evento. Va a ir al evento de Casablanca, por eso viene tan guapa hoy. Sí, me voy al baile, por ahí ya bailo. Muy bien, pues saliendo de aquí nos vamos a ir todos al baile. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Listo para bailar? No, fíjate que casi no me gusta bailar. No me gusta bailar. Nada más los ojos. Los ojos. Muy bien, listo. Un poco preocupado, porque la verdad no soy... Este tema se me complica un poco, pero hoy quiero aprender mucho. Creo que tenemos buenas invitadas. Tenemos una gran invitada y hoy vamos a aprender mucho sobre feminismo. Tenemos dos invitadas. Pero ya una vida en camino, no tardan unos minutitos. Recuerden que estamos completamente en vivo. Creo que ya llegó. Ya llegó la invitada. Sí, bueno, pues la segunda invitada. La segunda invitada. Voy a presentar a la maestra Aurora García Luna de la Asociación Civil Hagamos Algo AC. Maestra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar por acá con ustedes. Muy bien. Maestra Aurora, ¿cómo te vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar? Aurora, háblame de tú. Aurora, muy bien. Pero te vamos a pedir algo, que no nos regañes porque somos... Yo me considero... Sí, tengo fama de ser muy comprensión regañona. y compasión porque pues venimos a empaparnos, venimos a aprender un tema muy interesante. Y muy complicado, ¿no? Porque los términos muchas veces pues pasan a ofender a ciertos sectores, a ciertos grupos, ¿no? Claro. Entonces vamos a hacer, si mencionamos algún término que sea muy agresivo, nos dices. No es propio. Le damos el pollo, ¿no? Le damos el pollo. ¿Ese es para qué? A ver, explíquenme. Lo ocupamos para la dinámica cuando alguien se equivoca o dice mucho choro. Una de nuestras reglas de este se proyecta así como que con mentiras. Ok, ya, perfecto, muy bien, magnífico. Es una de las reglas que tenemos, cero choro. Y pues bueno, también invitamos a nuestro público a que nos siga a través de nuestras redes sociales, alcalorpolitico.com y telekit.tv. Vamos a estar interactuando con todos ustedes con sus dudas y comentarios. Bueno, pues ya a punto de iniciar. Perfecto, iniciamos en lo que nuestra invitada está lista para entrar. Estamos detalles técnicos, pero ahorita entra. Okay. Acuérdense que es completamente en vivo y pues vamos a iniciar. ¿Qué es el feminismo, Aurora? Pues mira, el feminismo es un tema complejo. Primero porque hay mucha confusión sobre el término. El feminismo es una corriente política teórica, pero principalmente se basa en la exigencia de los derechos humanos de las mujeres. Entonces a veces la gente se ha satanizado tanto que a veces se confunde y se piensa que ser feminista es estar en contra de los hombres, ¿no? Y no es así. Y no es así, por supuesto. Feminismo no es un equivalente a un machismo. No es lo contrario. No es lo contrario. Por supuesto que no. Ese es el problema, que se ha generalizado la idea de que es lo contrario al machismo y nada que ver. O sea, nada que ver con ese tema. Cualquiera que se diga feminista sabe que es la lucha por los derechos de las mujeres. Y cualquiera de ustedes que luche por los derechos de las mujeres se vuelve en ese momento feminista. Sí, aunque no lo reconozcan. Ahora, sí, un hombre también puede ser feminista. Claro, muchos hombres son feministas, ¿sí? De hecho. En la historia del feminismo, los primeros que se dieron cuenta que había desigualdad en el ejercicio de los derechos, de hecho, fueron hombres. Fueron varios hombres los que empezaron a pensar, bueno, ¿por qué las mujeres no tienen los mismos derechos que las mujeres, ¿no? Entonces surgió una corriente que empoderó a ciertas mujeres, ¿no? A pensar por qué estaba pasando eso y por qué no se luchaba por esa igualdad en el ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Oye, ¿y cómo surge todo esto del feminismo? Pues mira, surgió precisamente porque hubo una corriente de pensadores, mujeres y hombres, que se dieron cuenta que había una desigualdad en esos derechos y que las leyes no eran justas. Inició con luchas, digamos, con pelear derechos muy simples como el voto, digamos, ¿no? ¿Por qué las mujeres no tenían derecho a votar? ¿Por qué no podían votar y por qué eran consideradas ciudadanas de segundo nivel, ¿no? Claro. Porque no se les permitían ciertos derechos, no podían firmar contratos, no podían tener cuentas bancarias sin permiso de un marido, no podían tener bienes, no podían estudiar. De hecho, se habla en la historia de México desde el siglo XIX, ¿sí? Las diferentes olas de la lucha de los derechos de las mujeres.
es. De hecho, se habla desde inicios del siglo XIX, se hablaba de que las mujeres empezaron a luchar por su derecho a la educación y al de casarse, porque incluso te condicionaban para todo, y se hablaba de diferentes olas que fueron ellas abordando. Después se fueron con los derechos laborales, que sería la segunda ola, derechos políticos también, la tercera ola, que fue ya también más en el sentido de ya igualdad, y la igualdad de la aceptación en la sociedad. Y ahorita se habla de la cuarta ola, que es el nuevo concepto del tema de paridad de género, donde ellas ya formen parte de lo que son los cargos de función pública. Así es. Y mira, la lucha no empezó en México, obviamente empezó en Europa, ¿no? Y cuando se entra al análisis de esa situación, pues obviamente te das cuenta muy fácil, porque las mujeres no podían ejercer siquiera lo básico, ¿no? Y también su trabajo, que no es reconocido en el ámbito privado, suceden muchas cosas que no son reconocidas al mismo nivel que lo social, que lo público. Pero sigue pasando, ¿no? Pues digo, porque nos vamos, no sé, a un pueblo, en municipios cercanos de Jalapa, no muy serranos, todavía pasan estas situaciones, ¿no? De que la mujer, oye, a ti te va a tocar hacer la comida. Labores de y casa te va a hacer, completamente arreglada al hogar. Así y es. el hombre, por contraparte, oye, tu hombre tienes que ir por la leña, tienes que ser el proveedor de las necesidades de la casa, ¿no? A pesar de que estamos, digo, en el 2016, pero en lugares muy cercanos a Jalapa sigue pasando, ¿no? Claro, y bueno, no es solo 2007, en las zonas rurales. Existe ese error también en esa percepción. O sea, no solo ocurre en zonas rurales. Bueno. Se piensa incluso que ocurre más en zonas rurales que en zonas urbanas. ¿Y no es así? Incluso hasta en la periferia. Así que es, un lugar o sea, muy en las marginal. ciudades. O sea, dentro de la misma ciudad. Se dan desigualdades, aunque no son del mismo tipo. Me explico, por ejemplo, hace un rato platicaba con una persona que me decía, ¿por qué Aurora, por qué no se ha dicho, por qué no se reconoce el trabajo doméstico? Claro. ¿No? Ok, ¿Por qué no se ha evolucionado? Aurora, vamos a presentar a nuestra Carolina. siguiente invitada, Una amiga Carolina muy querida. Ramírez Suárez, una amiga muy querida del Frente Feminista Nacional. Damos Hola, la más Carolina. cordial bienvenida. Gracias. Qué Dios, gusto te vamos a tenerte poner con falta, nosotros. ¿eh? No, Te vamos a poner vengo falta. corriendo. Pero está bien, te ponemos Vengo de retardo. una ponencia Es y cierto. vengo corriendo No te con otra. preocupes. También te El podemos hablar de centro. ti, Carolina. Claro que sí, por Muy favor. bien, bienvenida, Carolina. Aquí en Jalapa no hay tráfico, pero... No, casi no. Pero bueno, lo bueno es que ya estás por acá. Ya, ya Qué bueno. estamos aquí. Bueno, pues Estábamos, ¿Será perdón, Carolina? no sé si ahora sí... Sí, hablábamos de que eso que tú mencionas son simplemente estereotipos de género, son roles que se asignan a las mujeres, roles diferentes de los hombres, ¿no? Los roles que la sociedad asigna. Oye, pero para ¿quién ellos. alimenta esto? Porque, por ejemplo, de repente en los hogares mexicanos es muy común de que deja eso porque eso le toca a tu hermana porque es mujer, ¿no? O se le da como que este papel a las pequeñas como de limpieza, como que de servir. Tareas domésticas. Y tareas domésticas y que en muchos casos las fomentan las mismas mamás. Comienza en la casa, yo creo que comienza en la casa, comienza Así nuestra es. propia cultura, ¿no? Hemos Tienes tenido... mucha razón en eso. Yo cuando era niño me acuerdo que mi mamá, es más, hasta la fecha creo que luego me sigue diciendo, ¿no? Oye, cabrón, ¿qué no eres hombre? Y nos vamos generando ese chip. Afortunadamente yo trato Prejuicios. de ir esquivando, ¿no? De ir esquivando eso para no guardármelos. Pero yo creo que se va haciendo hasta genético, no sé si hay algunos Así estudios es. que vaya haciendo, ¿no? Pues Carolina, mira, ¿qué opinas de esta parte? Así es. Bueno, no tanto genético, porque dijéramos que hay que diferenciar de lo cultural y lo biológico, que ese es precisamente donde radica el problema, que se confunde y se piensa que por naturaleza las mujeres sabemos los cuidados del hogar o de los bebés y demás. No, eso no viene en nuestro genoma humano, nacemos así igualitos, niñas y niños, y eso es una construcción cultural, ¿no? O sea, Es realmente, aprendido. y se va arraigando. Por eso es que tenemos que erradicar, o sea, quitar de raíz esa cultura que alimenta el machismo y todas esas relaciones que hacen que las mujeres estemos sometidas, controladas y que generan, por supuesto, toda una posibilidad de abuso, control, violencia y pues que deriva hasta en muerte, ¿no? Muerte, Así ¿no? es, el Sí. feminicidio. Y bueno, como dice Carolina, todo empieza, bueno, en el hogar, en la educación básica, en la educación de la primera infancia. Y hace poquito estuve leyendo que en el psique de las niñas y niños se queda fijo a los 9 años. O sea, a partir de la primera infancia y de la niñez, digamos, hasta los 9 años, todavía puedes moldear de una manera educativa neutral, si así se quisiera y se pudiera y existieran políticas públicas adecuadas, como en otros países ahora lo hacen. Tú llevas a escuelas donde todo es neutral.
nada se enseña con estereotipo, ni con él, ella, o niñas, niños. Existe una educación que se llama neutral. Y estaba viendo eso, que precisamente porque toda esa cuestión que viene invadiendo a las niñas y a los niños en los libros de texto, en donde todavía se encuentran muchos estereotipos y nos podemos a revisar desde ahí, en cómo se educa la familia, porque recordemos que nuestra familia mexicana no está compuesta nada más de papá, mamá, hija, hijo, sino todas las personas que alrededor educan a el una concepto niña, de familia, sí, ¿no? Las familias. Entonces somos tan compuestas que pues desde hasta la madrina opina de cómo se debe educar a la niña, niño, llevarlas a la iglesia, o no sé, en todo esto opinan muchas personas. Entonces no interviene solo una persona, o no solo la madre o el padre, si es que hay padre, o si es, depende del tipo de familia, sino que hay en conjunto un mundo de personas que están ahí, y además en el sistema educativo encontramos que todavía existe mucho desconocimiento de cómo impartir una educación libre de estereotipos y sin sexismo, digamos. Aurora, ¿cómo le afecta a la lucha que viene haciendo el feminismo y que viene de muchos años atrás colectivos como por ejemplo el Frente el de la Familia? Uy, no, bueno, Carolina prefiero que opine en este sentido, que estuvo más cerca del movimiento. Digo, sí, yo he estado un poco más acá del activismo, pero bueno, Carolina es una experta activista en el tema, le ha tocado estar de cerca ahí con el Frente, y bueno, ella sabe a qué se ha enfrentado en este sentido, hasta agresiones, amenazas, todo eso. Realmente es importante. Yo quisiera retomar nada más un comentario. El padre ausente también educa. También, sí, sí. En Él que no está. Pues, los papás no estamos, ¿no? Claro. Retomando un poquito el tema. Y aquí en este sentido, todos estos movimientos, no solo es en México, en varios países, cuando hay una regresión o una ola, dijéramos, de conservadurismo, y que son estos grupos que emergen o que vuelven a surgir, ¿no? Porque en México, pues bueno, ha habido muchos movimientos o grupos que de alguna manera salen y emergen, también obedecen a cuestiones políticas, a cuestiones ideológicas, a cuestiones de choque, ¿no? Y lo que sucede es que siempre el resultado es en menoscabo de los derechos humanos de las mujeres, del acceso a la justicia, de todo lo que de alguna manera en los movimientos feministas universales, y en el caso de México hemos conseguido, porque tenemos unas leyes fantásticas, este tipo de grupos lo que hacen es desinformar. Por desgracia tienen mucho acceso a la feligresía, donde en México, bueno, pues todavía es un país católico o de otras religiones donde también se involucran. ¿Tiene mucho acceso o es el mismo grupo? Pues bueno, lo que pasa es que es el mismo grupo, o hay también, dijéramos, distintos grupos también ahí dentro de estas instancias, porque tenemos, por ejemplo, otro grupo que se ha tomado como antagónico, que es el de Católicas por el Derecho a Decidir, que es un grupo que trabaja a nivel mundial, se puede decir, en Mesoamérica y en México. O sea que hay varios grupos dentro de los grupos religiosos, así por decirlo. Sin embargo, este frente, por ejemplo, por la familia, que se le ha dado como mucha rating, por así decirlo, demasiado para mi gusto, ¿no? Eso es lo que hace como que la gente empiece como a decir, bueno, pues por algo están o demás. Pero bueno, además de que hay muchos intereses económicos, tienen muchos recursos, y pues bueno, los intereses son también políticos y también de otra índole, ¿eh? No solamente el hecho de que la familia normal como la conocemos, de papá, mamá y niños, y que vaya como quien desea a defender supuestamente valores, ¿no? Sino que hay toda una serie de intereses mucho más profundos y oscuros, por así decirlo. ¿Cuáles serían esos intereses? Pues bueno, aparte del económico, finalmente son intereses. Pues ahorita lo vimos, ¿no? Lo vemos, desgraciadamente, de nuestro Congreso del Estado ha mutilado, esa es la palabra, los derechos de las mujeres veracruzanas. Porque por eso precisamente se decreta una alerta de violencia de género por agravio comparado, o bueno, se acepta y está por decretarse, puesto que nuestro Congreso obedece más bien a los intereses de lo que dicen los curas y lo que dicen no sé quién, ¿no? A lo que en la ley está escrito, está determinado, está en todos los tratados internacionales, está en nuestro artículo 1 constitucional de derechos humanos, está en todas partes. Sin embargo, esa cuestión
ideológica y demás está, o sea, controlar un Congreso. Y, a eso me refiero. Y a todo esto, ustedes, desde su punto de vista, desde su postura, ¿qué opinan referente a todo lo que está pasando de Veracruz como ese detonante de la alerta de género? Porque ¿de qué sirvió que vino hasta el mismo secretario de Gobernación, Osorio Chong, a hacer una mesa de diálogo, vamos a hacer acciones? O sea, todo se queda en la intención, pero no en la acción. Entonces, ¿ustedes cómo evalúan en ese sentido aquí en Veracruz? ¿Esto está funcionando o qué se debe hacer? ¿O el gobierno está mal? O... Perdón, yo tengo una duda. ¿Qué es una alerta de género también? Porque muchos no... Bueno, la alerta de violencia de género es un mecanismo que tiene contemplado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya llevamos, me parece, creo que son 15 años, bueno, ya son muchos años, pues, casi nadie la conoce, desgraciadamente. No. Empezó en el estado de Veracruz, hace un poco tiempo. también ya lleva, me parece que son 10 años ya, los de 9, 10 años en Veracruz. Entonces, esto lo que hace es que este mecanismo es fantástico porque alerta a los gobiernos para que hagan acciones inmediatas y urgentes cuando hay alguna serie de manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. En este caso, feminicidio o desapariciones o qué sé yo. Esta es la alerta. Pero en Veracruz tenemos el caso particular de que tenemos 2 alertas de violencia de género. ¿Por qué? Porque existe otra figura que es la alerta de violencia de género por agravio comparado, que significa que en la ley y en la práctica y en la política pública también va en contra de los derechos humanos de las mujeres. Y aquí se hizo un estudio profundo y bien consciente sobre el acceso a la salud, por ejemplo, o por decir algo, tuvimos en Veracruz más de 480 embarazos de niñas entre 10 y 15 años hace 2 años, que sabemos que son producto de violaciones y no hay ni una sola interrupción legal del embarazo, porque es legal, porque hay causales que permiten en este estado que se practique un aborto por esta situación de violación, y doble victimización porque son niñas. Entonces, esto genera una discriminación. Esto no sucede en el DF, por ejemplo, o en otros lugares. Entonces, eso causa una discriminación a las veracruzanas en específico. Por eso es un agravio comparado. Sí, el Congreso es el culpable de esa alerta. Bueno, entonces, no, el Congreso no es el culpable. ¿No? El Congreso el Congreso recibió las recomendaciones de esta segunda alerta de violencia de género que le implican al Congreso, y las recibe de buena manera y dice que sí, pero a la hora de que haya una iniciativa que recoge todas estas recomendaciones de CONAVIM, que es la instancia de Secretaría de Gobierno que emite estas alertas y que las elabora de la Secretaría de Gobernación Federal, y resulta que como está elaborada y demás, pues muchos se oponen, y no es realmente el asunto de oponerse, porque ni siquiera la conocen, es un mandato nada más de los líderes. O sea, es el colmo que las personas, la Comisión de Igualdad de Género y de esta señora Socoluto y de Derechos Humanos, que se supone que debe velar por los derechos humanos, hayan votado en contra de lo que mandata y está absolutamente comprobado y está fundamentado por todas las leyes que rigen este país. ¿Puede haber una tercera alerta? Mira, pues no creo que sería el colmo, esperemos que no. Pues ya ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar? De la alerta. Miren, la alerta, si bien es un mecanismo, lo importante de las alertas o de las solicitudes de declaración de alerta es que participa la sociedad civil. O sea, es un mecanismo que tiene la sociedad civil también para manifestarse en un tema. Y entonces esa es también una parte muy importante, porque las recomendaciones o los dictámenes que emite la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para la Prevención de Violencia contra las Mujeres a nivel nacional y que pertenece a la Secretaría de Gobernación, que es una Secretaría Federal de nivel que es, establece ese mecanismo y participan académicas, participan organizaciones de la sociedad civil elaborando ese dictamen. O sea, no es algo que emita solo la autoridad federal, sino que la sociedad civil participa estas alertas inician con una solicitud de parte de sociedad civil, puede ser por parte de una Comisión Estatal de Derechos Humanos, puede ser por parte de un Instituto Estatal de la Mujer, pero en este caso fue por parte de la sociedad civil, tanto la de feminicidio como la de agravio comparado. Y lo interesante es
que es unas recomendaciones emitidas por un grupo de trabajo que se forma, que además viene a investigar si lo que dice en la solicitud es cierto o no. Entonces ya existe un doble aval, digamos, es decir, la primera investigación, que es la que genera esa solicitud por parte de sociedad civil, académicas y demás, y luego viene ese grupo que se conforma para validar esa información. Entonces cuentas con esa doble validación y entonces van a CONAVIT y dicen, mira, lo que dice la sociedad civil es cierto. Ahora nos toca, ¿qué recomiendas? Bueno, recomendamos todos estos mecanismos que además están basados en diversos convenios internacionales que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. Y ahí es donde está lo interesante. Vienen las recomendaciones y son aceptadas para acatarse. En ambos casos, tanto en la declaratoria que existe como la solicitud que seguramente va a detonar en una declaratoria, en una segunda declaratoria. Oye, Aurora, pero ahorita que mencionas que cuando hay recomendaciones, ¿qué pasa? O sea, ¿se queda en una recomendación o realmente intenciones, nada más? ¿Realmente ha habido que están haciendo eso, están haciendo lo otro, o pues simplemente se queda como que al aire? Mira, hay un seguimiento que se tiene que hacer. La CONAVIT seguramente está ahorita en una etapa en que va a revisar informes, tanto de una como, porque para eso debo decirte que se juntan los tiempos, ¿no? El tiempo pasa y se acumula. Pasaron los 6 meses, al no acatarse las primeras recomendaciones, bueno, como lo dijo Carolina, pues seguramente va a detonar en una segunda alerta. Pero para la alerta de feminicidio, que en noviembre cumple 1 año de haber sido declarada, o sea, ya casi el año, pues también se junta el plazo. O sea, CONAVIT ya revisó, tiene que revisar sus procesos. De hecho, hubo un foro muy importante en donde dijo, bueno, ¿qué está pasando con las alertas? ¿Han funcionado, no han funcionado? ¿Qué dice la sociedad civil? ¿Qué dice la gente? Si funcionan o no. Entonces, en ese análisis también la CONAVIT tiene que establecer plazos más cortos y tiene que establecer medidas un poco más enérgicas. Ahora, ¿qué viene interesante de esto? Intervienen otros organismos internacionales también. También existe en Veracruz una recomendación de la CEDAW por feminicidio. También existe una declaratoria para garantizar contra periodistas. O sea, también viene el tema de la última recomendación por desapariciones, etcétera. O sea, tenemos muchas cosas y son mecanismos que establece que la sociedad civil mueve. Sí. Y eso es lo interesante de esto. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué viene después de la recomendación al no acatarse? Seguramente también vienen sanciones que no están directamente vinculadas a un procedimiento penal o administrativo, pero que seguramente redundarán en otras consecuencias legales, ¿no? Y a todo esto, bueno, ya aterrizando lo que es el estado de Veracruz, respecto a todas estas recomendaciones, ¿cuál es el papel que hace aquí el Instituto Veracruzano de la Mujer? Porque como tal ya hemos visto que desde el principio de la administración del actual gobernador hubo discusiones, tardó en instalarse el instituto, entonces de cierta manera nos deja... Renunciaron las consejeras. Ajá, no hubo acuerdos, así entonces nos deja a nosotros así como en la incertidumbre, porque cómo está conformado o por cómo va a trabajar este instituto que no se ha organizado como tal y que ya estamos avanzando a una administración y necesitamos acciones para las mujeres. Claro. Y ahorita para las nuevas administraciones municipales que van a entrar en vigor, claro. ¿Qué políticas de inclusión van a practicar en tema de mujeres? Claro. Yo creo que aquí hay que señalar algo muy importante. Los institutos de las mujeres son mecanismos que precisamente se mandata CEDAW y que son precisamente para el adelanto de las mujeres y para atender todas estas problemáticas. Sin embargo, Veracruz no es el único caso, a nivel municipal pues mucho mayor, pues son mecanismos que no están dotados de la fuerza, ni del presupuesto, ni del personal necesario, y mucho menos podemos pensar que el instituto va a dar respuesta y va a ser el que va a solucionar estas recomendaciones de alerta de violencia de género. O sea, eso implica a Secretaría de Seguridad Pública, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, dijéramos, a todas las instancias estatales, a la Secretaría de Salud, por supuesto, a la Secretaría de Educación. Entonces, aquí los institutos deben de guiar la política pública.
En Veracruz se politizó mucho desde mi punto de vista muy personal en el asunto del teje-y-maneje de que quién era la directora, que si mal y tal, y que si el consejo y demás, y eso lo hizo que se debilitara. Por supuesto es un instituto absolutamente debilitado, es un instituto que ojalá pueda en un corto plazo irsele dando más dinamismo, más fuerza, más profesionalización a las personas que lo componen, y pues bueno, ya un primer paso es por lo menos que estén los dos consejos, el social y el consejo consultivo. Qué bueno que cambien, yo estoy totalmente de acuerdo en el asunto de que se necesita renovar, porque también, dicho sea de paso, en el estado de Veracruz se ha dijéramos, monopolizado, por decirlo de alguna manera, por algunas 2 o 3 organizaciones civiles, y que no dejan que la gran mayoría de las feministas o mujeres o defensoras o organizaciones que hemos trabajado en otros municipios o a nivel, por ejemplo, de migrantes, de mujeres indígenas y demás, estemos en el escenario. Entonces, para mí es muy importante, porque tampoco se trata de que la sociedad civil, unos 2 o 3, acaparen y digan, bueno, pues aquí se hace lo que nuestros chicharrones truenan, ¿no? No, pues entonces aquí lo importante de este movimiento del instituto es que se hizo una apertura y que ya hay, dijéramos, de chile, de dulce, de manteca, que bueno, para mí eso es muy bueno, que los consejos se hayan abierto y que se haya compuesto de una manera más plural y más incluyente, y con personas también de fuera de Jalapa. Eso es fundamental. Claro, por una parte. Claro, y el papel del instituto, bueno, tiene dos papeles, el Instituto de las Mujeres a nivel de las alertas, porque aparte es integrante del grupo de trabajo que conforma este seguimiento, revisión y cumplimiento de la alerta, pero también es parte de ese propio cumplimiento. Entonces juega un doble papel. Por un lado es coadyuvante para realizar acciones que le tocan específicamente dentro de la alerta y dentro de la otra solicitud, pero por otro lado es también integrante del grupo. Entonces tiene voz para decir, para pelear, para estar ahí moviendo dentro de del grupo de trabajo el tema del seguimiento y del cumplimiento de lo que se establece en un programa de trabajo, ¿no? Muy bien. Yo tengo una duda. En el 2500, no sé, va a ser necesario los movimientos feministas. ¿Hasta cuándo va a ser necesario los movimientos feministas? Va a llegar un momento en que o se piensa. ¿Hasta cuándo las mujeres van a tener que luchar por sus derechos? Pues mira, esa es precisamente una pregunta muy interesante, porque es la pregunta del millón. Si no viviéramos una situación de discriminación, de opresión, donde nos mataran por ser mujeres, donde fuera peligrosísimo subirte a un taxi o ahorita caminar de aquí a mi carro, donde no fuera en esa presión de que, híjoles, va a llegar mi hija viva, y va a llegar, ¿no? Donde todo eso no suceda, o donde no haya mujeres que, bueno, pues el marido pues decidió que pues era mía y como ya no me gusta cómo me sirve la sopa, pues la golpeo y pues ya finalmente la mato. Mientras no se termine con esa sociedad que mata a sus mujeres, que las victimiza y que realmente no permite su desarrollo a la par, a la igualdad, en pie de igualdad con hombres, pues entonces va a ser necesario toda una serie de movimientos y demás. Claro. Dijéramos que en México se tiene un cálculo un poco infantil, podría yo decirse, o fantasioso, de que todavía al 2050 a lo mejor vamos a lograr cierta igualdad y ciertas cuestiones. Y nosotros decimos, bueno, no es de que haya un plazo, ¿no? Sino que yo creo que mientras más se involucre la sociedad, así ustedes que están en los medios, los jóvenes, las jóvenes, qué sé yo, mientras más haya una toma de conciencia, porque recordemos, cuerpo de mujer no quiere decir conciencia de todas estas problemáticas ni de género. Vemos muchas mujeres en el escenario público o en puestos de decisión que no tienen ni la más peregrina idea, y entonces vuelven a reproducir todos estos roles y estereotipos que explicaba Aurora, y entonces pues ese es un círculo vicioso. Y se sigue haciendo y se sigue educando de esta manera, y no se educa para la paz, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que históricamente pues todavía vamos a estar mucho tiempo las feministas presentes. Siempre que alguien me pregunta esto también le digo, bueno, ¿puedes votar? ¿Tienes un trabajo? ¿Te puedes casar o te puedes divorciar? ¿Tienes nacionalidad? Agradéceselo a una feminista.
porque eso no tenemos la conciencia de que todos los movimientos feministas, desde las sufragistas y desde Olimpia de Gauss y desde, no sé, desde 1773 creo, hemos estado luchando uno por uno, y todos los espacios de participación y todos los derechos que se deben de garantizar a las mujeres. Ahorita tenemos un gran avance, tenemos ya una representación política muy importante, sin embargo nos falta todavía que esas representantes que supuestamente deberían representar los intereses de las mujeres no sean nada más dijéramos utilizadas o cuerpo de mujer en mentalidad y acción machista y de hombre para mutilar nuestros derechos. Oye, detrás, ahora, porque muchas veces detrás, ¿no? O sea, detrás de un ejemplo, las plurinominales, ¿no? Ponen a la esposa, ¿no? A la esposa del exdiputado, a la esposa de que controla cierto partido, la hermana y eso, por ciertamente cubrir la cuota. Pero mira, no importaría eso, o sea, no importaría quién llegue. Lo que importaría es que esa persona esté consciente de la alta responsabilidad que tiene en un puesto público, y eso también falta trabajar. Claro. Déjame decirte que el hecho de que estés en un puesto público no garantiza que vayas a defender los derechos de las mujeres. Creo que al contrario, existe todavía una masculinización del poder. Es decir, llega la mujer y quiere actuar en conciencia del grupo para beneficiarse de otras mujeres, de lo que hacen otras mujeres, para ellas aspirar a otros puestos, y no le importa si esas mujeres recibieron reconocimiento de su trabajo, de sus derechos, si se les respeta, si en el trabajo tienen condiciones laborales adecuadas. Eso persiste en el ámbito público, en todos los niveles. Claro. Y entonces no importa que sean 100,000 mujeres o que estemos 50-50, lo que importaría es que ese 50 esté trabajando por el otro 52% de la población, porque no somos minorías ni somos un grupito vulnerable ni nada, somos el 52% de la población. Eso es lo que les iba a comentar. ¿Por qué hay tanto choque entre las mismas mujeres? ¿Por qué no cerrar filas? Ahorita tú lo dices, son mayoría, ¿no? Y por ejemplo, ha habido mujeres candidatas, no sé si con la capacidad o no, pero ha habido mujeres candidatas a diferentes cargos, y las mismas mujeres dicen, no, pues ¿cómo voy a dejar que me mande una mujer, no? Esto se debe precisamente por lo que explicaba Aurora. La formación, la educación, todos estos estereotipos de género, dijéramos, están presentes. Lo que decíamos de que están arraigados en la idiosincrasia y manera de ser, sobre todo, bueno, en México, ¿no? En este caso, y en Veracruz. Sí. Entonces, si nos han enseñado que mujeres juntas ni difuntas, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas, y de que aquello es tu rival porque te va a quitar al marido y cosas así, pues entonces es precisamente porque estamos inmersas en ese sistema, en ese modo de pensamiento y en esa cultura que no deja precisamente de romper ese tipo de pensamiento y poder buscar aliadas. Porque las mujeres finalmente, cuando logran tomar una conciencia, y precisamente por eso los sistemas, dijéramos, sociales y políticos dicen, no, y ojalá y sigan así, porque juntas ya sabemos lo que hacen. Sí, o sea, ojalá sigan así. Ojalá sigan así, porque si se juntan, y aquí, por ejemplo, pues no sé, en Veracruz lo que ha pasado es eso. Ciertos grupos o ciertos intereses pues han hecho de que pues no emerjan nuevos liderazgos, que no. ¿Por qué? Porque así conviene a este sistema. Es este sistema patriarcal, este sistema político, económico, social, que así hasta nos quiere se hace. Sentaditas, nos vemos más bonitas, entonces pues lo que hace es que haya pleitos y Ahí está lo del patriarcado que decías hace un momento. Sí. Cuando dijiste patriarcado, ¿quién fue el del patriarcado? Ahí tienes el sistema patriarcal, es lo que desea, es lo que fomenta. Claro. Mira, te fomenta la rivalidad a través de ¿qué? De cosas muy prácticas. Las músicas, las novelas, los programas de televisión, para que siempre existe esa rivalidad. Lo vemos en los cuentos, en las novelas, en lo que se te ocurra voltear a ver, vas a encontrar esa famosa rivalidad, pero es porque está fomentada, es una cuestión de educación. Claro. Entonces eso es lo que No está es natural, mal. pues. Debemos fomentar en las niñas sororidad, en las niñas que se valoren, que se aprecien, que se respeten entre ellas, que no haya rivalidad, Ni competencia. que no haya competencia. Princesas rescatadas por Las príncipes, princesas, ¿no? que no, el
el mito del amor romántico, el mito de la princesa, o sea, tenemos que De ser víctimas. antiprincesas, el de la víctima, o sea, tenemos Y el que comercio dejar eso. es grandísimo en esa parte. Ahora Ah, que no, dices, claro. o sea, el comercio es sorprendente cómo. No, vaya. O la cómo idea compite. esta La competencia, de la competencia, de y quién es que la más claro. guapa, y la publicidad, Claro, sí, sí, de sí. generando esos De que por ser patrones. mujer les toca sufrir, ¿no? Sí, también. Y bueno, recaemos, como lo dijo ella, no educamos para la paz, estamos educando para competir, ¿no? Para la guerra. Claro, Bueno, para la y guerra. las empresas compiten muy bien, ¿no? Ahí están las las- empresas estas compiten, marcas de muñecas el muy mercado estilizadas, de las claro. mujeres es Claro, grandísimo. claro. El grandísimo, marketing ¿no? trabaja El marketing. así, a costa del dolor de muchas Y desgraciadamente Y este mandato se consume, siempre va se consume. hacia, por ejemplo, la mujer que tiene que ser, pues tiene que ser bella, ¿no? Entonces ahí va todo el marketing y toda una industria enorme de cosméticos y bellezas y de reducción, porque siempre las mujeres no somos suficientemente ni bellas ni atractivas. Si tú vas a una casa y dices, ay, discúlpame, porque no limpié lo suficiente, o que tú ves como un espejo, ¿no? Dices, oye, no, pues perdóname, pero pues oye, o dices, bueno, No vengo por eso, no ponte vengo a unos ver. taconcitos, por ejemplo, yo no uso tacones y siempre me dicen, Ay, no, pero yo tú sí, eres ay, bien chaparrita, ¿por qué no te pones esos taconcitos? Pues porque yo así me siento Es muy como a los gusto, claro, y si tengo que claro. correr No, no por... son ¿Hay, tacones. ¿Hay algún movimiento Lo que se esté sentimos. implementando contra, digo, porque todo ese comercio, toda esa industria, Pues sí no se la hay. ataca o se la ataca? Claro que sí hay, e incluso existen convenios Sí, existen. de los medios de comunicación que no son respetados. Carolina, tienen años esos convenios, ¿no? Ahí están las revistas, ahí están Claro, las revistas. para evitar digo, o sea, estereotipos. uno llega al puesto de revistas y ¿qué es lo que ve uno el de primera mercado. parte? Ahora, en Europa, quiero decirte, Inglaterra acaba de prohibir cualquier anuncio que contenga estereotipos, es eliminado de manera inmediata. Perdón, vamos a pasar a una sección. Claro Ahorita que sí. regresamos, ¿vale? Claro que sí. Vamos a pasar a porque ya otra nos sección una del sección programa se llama La que se Regadera. llama La Regadera. Ah, perfecto. Y bueno, pues está conectado un mecanismo Ya que si toca. se Espero que no equivocan, tenga- que si se equivocan, Son las preguntas fuera de Sí, ya. ese Ay, contexto pero para que relajarnos nos un poco. relajemos un Pregúntale poquito. primero. ¿Lo puedo tomar? Carolina, ¿lo puedes ¿yo? tomar? son preguntas de cultura Es correcto general. inalámbrica, ¿eh? Tiene toques. No me eches mucha agüita. Sí. ¿Les parece Ah, que está cargada a presión. les parece que les haga una Es de fuercitas, a ver quién avienta más agua. ¿Les hago una y una o qué? Una y una. Bueno, vamos a empezar con la que llegó tarde. Ay, eso. Retardada. ¿Quién No, fue retardo. Doroteo Arango? Doroteo Arango fue, ay Dios mío, ahorita es Toques. es uno de nuestros apuestos héroes, ¿no? Ay, no sé si es Villa Zapata. Villa. Villa, muy bien, Villa. Se tardó un poquito. Se van a soplar, se van a soplar. Es que me agarran desconectada. No, esta está moderna. Oye, pero se vale decir la siguiente, ¿no? Esta está si no me sé esa, puedo pedir otra, ¿no? Esta está moderna. Sí. El pollo va a sonar cuando ya se ya. les acabó el tiempo. Ya es rápido, es rápido. Esta está suavecita y está moderna. Menciona 3 cantantes de reggaetón. Ay, no, Dios santo, no oigo reggaetón, lo siento. Pero sé que Maluma, Muy bien, de ¿uno? los que más detesto, Maluma, esos que cantan el 1, 2, 3, no sé quiénes sean, y otro que No canta sé, el del no. El taxi. símbolo, ¿no? No sé, y el que canta es el del taxi. ¿Quién canta la del taxi? No sé. Esa no sé cómo se Yo llama el sé que cantante. lo Créanme, no acompaña oigo Pitbull. reggaetón, lo siento, pero definitivamente está Bueno, eliminado de vamos reggaetón. con Carolina. ¿Quién compuso Bueno, no sé si la Maluma canta letra y reggaetón. quién compuso el himno Maluma canta reggaetón. nacional de México? La letra y la música. La letra y la música. La letra y la música. Ay, Carol, le Dios tocan mío. todas las Tú me historias. agarras después de un evento cerebral vascular izquierdo que tuve donde perdí toda la memoria. Uno de ellos debo se de llama decirlo, como pero espérame, Villa. Por cierto, fue. Francisco, no, Ajá. algo de Nonó. ¿Francisco qué? ¿Nonó y ¿Sí? quién? Y el otro, ay Dios mío. Si yo la verdad perdí No, la no, memoria yo hasta de dice, quién era. anda mala Entonces, historia, esas cosas son Carolina. un poco Oiga, hay que ir a- complicadas. Bueno, Jaime Nunó y Francisco Jaime Bocanegra. Nunó, Bocanegra. Pero lo Ok. dijo Francisco Nuno. Sí, sí, sí. Bueno, le cambié el nombre. La mitad de cada uno. Hice una Medio combinación. Oye, punto. Carol, te tocaron toda la historia, qué bueno, porque yo no me la sé. A ver, ahí te va una historia. No, por Estados favor. Unidos No, a ver. abolió la esclavitud No puede 55 años después que México. O sea, ¿en qué año? 1800 qué? Ya te di, te ayudé. Ya te di la mitad. 1800 qué? Después que México. Sí. 1863. No, 57.
¿no? Falta un 17, poquito. 27, 96. Frío, frío, 1865. Carolina, ¿quién fue el ¿qué primer voy a saber? presidente No sé de ni yo. México? ¿Quién fue? Guadalupe Victoria. Muy bien. Ay, Carolina sabe de historia, pero toda la de historia, Carolina. Siguiente. No. Esa está fácil. No me olvidó olvidó todo. historia. ¿Quién es el autor de la Ilíada y la Odisea? Homero. Muy bien, Pero no Simpson. como los Simpson. Carolina, ¿qué ríos delimitan al territorio mexicano? ¿Qué ríos? Bueno, es Al norte. el río Bravo, al Muy norte, bien. el río Para bajito. Sumacinta. Ajá. ¿Y cuál es otro? Y es el río, Ya vas Suchiate. bien. Muy bien, de Suchiate. Ay, ¿tú crees que acabo de ser ese del Atlas con mi hija? Que dije, donde me hubiera tocado más o menos me hubiera acordado. Ahí te El va una- Suchiate no me iba a acordar. Ahí te va ¿eh? una regalada Mira, también, ¿eh? Isabela, que no me pregunten cosas. Aquí está la presidenta de Hagamos Isabela, Algo, ¿qué ¿eh? pasó? ¿No revisaste las Me preguntas? está checando ya si ves? estoy Y se las contestando pasamos, bien, ¿eh? Se las pasamos pasamos, a las 3 de la tarde. Antes. También que venga. A ver, esa está súper fácil. Menciona al autor del Quijote de la Mancha. Ah, ya, Miguel de Cervantes. Ah, ya ves, te dije que estaba fácil. Ya, vaya. Y esta sí está bien regalada, me sacan ¿eh? del programa, por favor. Esa sí está O sea, bien. ¿quién las hizo esa vez? Jenny. Ay, muy fácil. Por favor, ¿eh? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? Por Dios. Dios mío, por ¿El actual? desgracia, Peña Nieto. Peña Nieto. Muy bien. Por desgracia, Oye, Peña Nieto. ¿Cuál? Y bueno, ya para Se cerrar dice. esta parte, bueno, no, la primera Pero parte ¿qué de la tal? regadera. ¿Qué tal si Tenemos hacemos unos algo? tenemos unos comentarios. Nosotros les preguntamos Hubiera a preguntado ellos. de que- Hay comentarios, hay comentarios. Vamos a los comentarios. Hay comentarios. Vamos a los Pero hay comentarios. comentarios, hay Sí, comentarios del público. Primero público y hartos. A ver qué aprendí. También pasamos a la base. Evaluación post. También. Bueno, agradecemos porque nos estén comentando. Dice Gabriel, pregunta, ¿qué opina de la brecha tan delgada que existen entre las mujeres y los hombres transgénero que deciden ser mujer? ¿Y qué derechos tienen? Otra pregunta, ¿qué opinan del desempeño de Namiko Matsumoto en esta administración? Tú la del trans, porque yo casi ese Bueno. tema mejor se lo dejo a las expertas. ¿qué Gabriela es más experta, ¿no? En el tema. ¿Cómo esa brecha arropadas? ligera? No hay brecha. Ajá, esa Bueno, el delgada. asunto es de que, pues sí, es un ser humano que decide y que tiene toda una orientación o toda una cuestión que hace que su cuerpo y su género se hace al otro lado, o sea, por ejemplo, mujer, o si es hombre en este caso, o si es hombre y quiere ser mujer, pues bueno, es una mujer bienvenida y es una mujer con todos los derechos de cualquier ser humano. O sea, que no podemos decir, tú eres menos mujer o con menos derechos porque tú naciste con un pene. No, tú eres un ser humano, una humana con todos los derechos con los que se nace en Sí. este planeta. O sea que ahí no es de que Son haya bienvenidas. una ligera cuestión, no. Es una decisión, es un descubrimiento, es una orientación de tipo sexual, pues entonces es absolutamente pues, es una mujer. Aunque Yo la incluso respeto en ese sentido. aunque luego a veces pasa que, bueno, me ha tocado el caso conocer y vivir que de las personas que deciden cambiar de sexo, hacer, no sé, de mujer a hombre o de hombre a mujer, abusan del tema de ay, como me violentan, me discriminan porque yo decidí hacer esto, cuando no es así. Hay gente que se aprovecha de eso y me ha tocado verlo y vivirlo, que de cierta manera no puedes decir nada porque directamente te van a acusar y te van a afectar a ti y te vienen con ese discurso. Ahí es cuando nosotros nos quedamos, bueno, y dice un amigo, me quiere confrontar y me quiere golpear, y si me dice que es hombre cuando le conviene enfrentarme y mujer cuando se va a acusar, dice, no le puedo ni pegar porque también me va a acusar. pegar No, Tiene razón. Pues mira, son casos, depende también qué es lo que está pasando. Sí. Claro, sí, depende de la Igual y puede ser que circunstancia. se considere una discriminación en ese momento por el comentario, Claro. por lo que esté pasando la persona. Acuérdate que Lo que pasa es que muchas veces vive mucha el hecho de discriminación. observarlo, por ejemplo, tanto, también es incómodo, ¿no? Es que viven una doble discriminación. Así Es así incómodo. es. Hace rato estábamos en una plática con una persona y hablaba sobre eso. O sea, el hecho, bueno, ya mi derecho, pues
por ser hombre o mujer, X o Y. Falta la otra de Pero el hecho de que yo vaya caminando y cómo se me quede viendo la sociedad, esa es la parte de la discriminación. No le dices nada, ¿no? Pero el hecho cómo es penetrante, esa mirada, hay miradas muy ofensivas, ¿no? Aunque no me digas nada. Yo tengo un caso personal en ese sentido. En la escuela, pues, siempre se ha respetado. Se ha respetado mucho en ese sentido la decisión de esa persona a cambiar de sexo. Pero esa misma persona utiliza esa decisión para poder aprovecharse de ciertas cosas. Y nosotros decimos, no, nosotros lo incluimos, le hablamos, hasta le decimos por el nombre que se cambió, o sea, le aceptamos todas las condiciones que quiso con tal de tener una armonía totalmente. Pero no, es totalmente lo contrario. Nos ataca a nosotros por ese sentido. ¿Qué te parece si seguimos con la regadera? Bueno, vamos. Pero falta la otra pregunta de ¿qué opinan del desempeño de Namiko Matsumoto? Mira, habría que ver el desempeño en qué, ¿no? Porque, bueno, en materia de derechos humanos, creo que llegó a renovar ciertas cosas que estaban ahí en la comisión, pero obviamente el trabajo que ella realiza es un tema sumamente delicado en estos momentos por el contexto de veracruzano. Comentaba hace un momento, entre recomendaciones nacionales, entre recomendaciones internacionales, entre la alerta de género, entre todo este tema, bueno, creo que a raíz de ya los años que ella está ahorita en el cargo, pues ha desempeñado un papel importante, ¿no? Le ha faltado difusión al trabajo que realiza, tiene mucho trabajo que creo que no se ha valorado debidamente, siento yo, en mi opinión personal. La conozco, he platicado con ella, pero sí me gustaría más que los derechos humanos tuvieran ahorita un nuevo impulso, ¿no? Un nuevo impulso y que se establezcan mecanismos más adecuados de vincularse con la sociedad civil. Eso estaría muy interesante y ver cómo el Congreso puede apoyar que la comisión reciba presupuestos adecuados. Estaba leyendo que van a cerrar Pánuco, la delegación Pánuco, por no tener presupuesto. Entonces eso a mí me preocuparía muchísimo en el contexto que está Veracruz, cerrar delegaciones, no tener personal, no tener presupuesto para gasolina, eso sí es preocupante. O sea, no es solo el desempeño, sino con qué elementos se tienen las herramientas para que puedas. Así es, esa sería una cuestión. Yo quiero agregar algo. Yo conozco muy bien la comisión, ahí estuve, fui visitadora de esa comisión. Y por supuesto que es un 100% mucho mejor que el desempeño del anterior presidente, dijéramos. Pero un encargo de una comisión estatal de derechos humanos en un contexto de violación reiterada y sistemática de los derechos humanos como es el estado de Veracruz, se queda corto, es absolutamente tibia. Y por supuesto, el asunto de ser un organismo autónomo, lo autónomo pues no se lo vemos, ¿no? Entonces necesita esa comisión estatal, y esa es una parte del Congreso, porque es el que se lo tiene que otorgar, realmente un ejercicio de autonomía, un presupuesto adecuado, su personal, el personal muchas veces es, dijéramos, cuando estuve yo ahí, que le decía, a ver, ¿cuáles derechos humanos han sido violados? Y el personal que atiende a las personas no tenían la menor idea, o sea, ¿de qué hablo? O sea, son abogados y saben litigar y saben de cuestiones, pero de derechos humanos hace muchísima falta una formación al interior, realmente profesionalización y una actuación muchísimo más puntual, muchísimo más severa, y sobre todo con todos los elementos del por qué existe el sistema ombudsman en México y en el mundo, que tienen que ser absolutamente autónomos y realmente tienen que ser del pueblo, no que responda al gobierno. Sí, pero no solo derechos humanos, ¿no? La propia fiscalía. Pero básicamente. Es más, hasta me atrevo a decir que el poder legislativo, las decisiones no son del Congreso. No son autónomas. No son autónomas. Pero vamos a pasar eso. Último comentario. A ver. Bueno, dice Óscar Araujo, una pregunta para Hagamos Algo. Con la probable salida de Margarita Zavala del PAN, ¿será que su decisión se deba al acto de discriminación por ser mujer? Y saludos a Isabela Marín. Bueno, mira, fíjate que hoy me tomó de sorpresa esa noticia. Sí. Creo que en el contexto de Hagamos Algo, que tenemos un observatorio de participación política, Lucero es la vocera de este observatorio. A mí me preocupó mucho el tema de la decisión que tomó. Me preocupó porque entonces muchas mujeres que están en puestos de ese nivel de toma de decisión y que además aspira a un cargo de tal importancia, que tomara la decisión de dejar
es su partido, donde tiene una militancia de años, donde tiene una historia y donde viene un trabajo de meses, o sea, de más de un año, ¿no? Luchando para poder ser ella la candidata, pues se le está dejando de lado sus derechos. Yo pienso que se debe efectivamente a la discriminación que ha sufrido, a la violencia política que ha sufrido. Por su mismo líder nacional. Exacto, entonces creo que ahí se desperdició la oportunidad de darle el espacio a la aspiración que tenía. No es que yo esté en favor de un partido u otro, pero sí quiero decir que a mí me tomó de mucha sorpresa, y a muchas compañeras que estamos en el tema de participación política de las mujeres, yo al menos no me lo esperaba, y no me esperaba que otros líderes nacionales estuvieran opinando con relación al tema. Oye, hablando a ese ahorita nivel de este de tema, preocupación. por ¿no? ejemplo, Andrés Manuel López Obrador comenta y se refiere a ella como la señora de Calderón. Hoy lo publicó, que qué bueno que qué mal, o sea, lo lamenta que Margarita la denigre, su mismo partido la relegue, pero se refiere no por su nombre propio, se refiere como la señora de Calderón. Eso es muy común de las mujeres, no, invisibilizar a las mujeres es parte de que no se nombren, un líder nacional, independientemente de que tenga cargo o no tenga cargo, ¿crees que es correcto? No, es claro que no es correcto. Lo que pasa es que es muy común que en materia política es una forma incluso de minimizar su actuación, de minimizar su papel, de que ya cada vez la gente lo empiece a olvidar. Ya no está, ahora olvídenla. ¿Es misógino? Pues claro que es una actitud misógina. Yo lo que quiero opinar aquí estereotipada. es que precisamente el hecho de que sea, dijéramos, de izquierda, de derecha y demás, no da una garantía de que realmente entienda lo que son los derechos humanos de las mujeres, que no haya sido formado absolutamente en este pensamiento y sobre todo en el universo de la política, que es absolutamente masculinizada y misógina, dicho sea de paso. Entonces, pues bueno, para los políticos sea el color que quieras, el nombre que quieras, todos de alguna manera tienen ese pensamiento y lo expresan, ¿no? Cuando viene la mujer más poderosa del mundo, esta alemana, Angela Merkel, cuando tú lees el periódico dice, y el escote lo tenía no sé qué, y no hablan de su política, de su propuesta, no sé qué, pero en cambio los hombres hablan de precisamente las cosas importantes. Entonces lo mismo pasa aquí, y lo dice Trump y el periodista y López Obrador y quien sea. Desgraciadamente estamos permeados en una sociedad, en una cultura misógina y machista. Entonces, que es reprobable de él y de todas y todos los políticos que así se refieran a las mujeres. Entramos a la segunda parte. Vamos a pasar a la segunda parte de la regadera. ¿Falta todavía? Sí, falta. Tenemos que preguntarle a ellos. Que las preguntas a ellos. Ya no son preguntas. Ahora vamos a hacer algo así como posturas. Asociación de palabras. Les vamos a mencionar una palabra y la primera que se le venga a su mente, en una palabra, nos lo dice, ¿vale? Pero es rápido. Si yo le digo, no sé, rápido, si no se me yo le digo Flor, tú puedes decir hermosa, no sé, una palabra. ¿Cómo? ¿El ejemplo? Sí, dice Un ejemplo. Blanco, color. Manzana. No, Flor, hermosa, ¿no? Asociación de palabras. Sí, palabras. porque Va a ser si se una y tardan una. o repiten, el pollo sube. Vale repetir. Tampoco se puede ser la nube, el sol. No, es una y una. Una y Comienza una. con Carolina. No, va a ser diferente, una y una, ¿vale? Una y una. Okay. Va a ser trabajo en equipo. Ok. Para calificación va a ser en equipo, ¿les parece? Ok. ¿Sale, vale? Perfecto, Carolina. Trabajemos en Carolina. equipo. Agarra bien la regadera. Carolina va. PRI. Guácala. Aurora. PAN. Mal. PRD. GHI. Morena. Aurora. Morena. Sorpresa. Movimiento Ciudadano. Va para abajo. Es para abajo. Peña Nieto. Ay, no, Anita. Una palabra. Una palabra. Yunes Mal. Linares. Tocó a ti. No. Bueno. Tocó a ti. Feminismo. Muy bien, adelante. Una palabra. Bien. Oh. Machismo. No. Ya lo Ya lo repitió. No puedo repetir. No puedo repetir. Reprobable. Mujer. Fuerte. Amico. Más o menos. Violencia. regular. Una. Erradicarla. Alerta de género. Necesaria. Igualdad. Importante. Equidad. Igualdad. Patriarcado. Fuera. Matriarcado. No, igualdad. Ya repitió. ¿Ya? Feminicidio.
mujeres. Derechos humanos. Importantes. Ya repetí siempre. Pero puso ese. No, puse la S. Importante. La palabra Bueno, singular, Veracruz. singular. Esperanza. Educación. Mediocre. Violaciones. Sistemáticas. Son todas. Fueron poquitas. Margarita Zavala. Margarita Zavala. Margarita Zavala para las dos. Híjole. Lástima. Lástima bueno, lástima malo. Discriminación. Y en una palabra, desde el Gascarón. Muy bien, felicidades. Una palabra. Felicidades. Que queremos ahora preguntarles. Se van a vengar. Seríamos democráticos. Bueno, a ver. Ese rato estaba yo leyendo ahí, la verdad, no voy a entrar yo en esas lecturas, por eso les pido disculpas, pero queremos aprender. Hay una palabra, por lo que entendí, es lo contrario al machismo. Ya se me olvidó. ¿Cuál es? ¿Alguien me ayuda? Contrario al machismo. Es como... casi lo contrario al machismo. Ajá. O no sé si sea lo contrario al machismo. Esas mujeres que decimos, a ver, las mujeres somos mejores que los hombres. Bueno, es que no es que haya algo, no siempre es dicotómico, pero bueno, se podría decir que hay una especie como de embrismo. Ajá. Embrismo. Como una El embrismo, cuestión ¿qué es el así, embrismo? Pero no es necesariamente un concepto, o sea, es una manera de designar tal vez esto de una supremacía. Yo creo que estamos mal si pensamos que una persona o un sexo o un alguien es mejor que otro. Mejor que el otro, ¿no? Entonces, el feminismo es precisamente lo que promueve la igualdad y precisamente el acceso a los derechos de todas y todos, no solamente las mujeres, ¿no? Sí. Pero sobre todo nos ha dado cuenta de ese rezago histórico y de toda esa control y discriminación con toda una serie de mecanismos teóricos y metodológicos absolutamente probados, que precisamente la condición de las mujeres es esa. Entonces, el machismo siempre se trata de poner como si fuera contra el feminismo, pero es lo más erróneo que puede haber, porque Sí, lo que comentaste. el machismo mata todos los días, Sí. el feminismo salva vidas todos los días. Claro. Muy bien. Y bueno, Perfecto, pues. Ya para cerrar. ¿Algún mensaje? ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que te están escuchando? Mujeres Y a los hombres. No, A mujeres y hombres. pero fíjense, mi mensaje va más hacia las mujeres en este momento. Sí quisiera decirles que cuando hablamos las mujeres, no hablamos solo por una. Recordemos que lo que decimos, cuando hablamos por todas las mujeres. Es decir, si aceptamos la violencia, aceptamos que la violencia sea para todas. Si defendemos a una mujer, defendemos a todas, porque el derecho que defendemos de una nos permite que se prolongue en la conciencia ciudadana que las mujeres, poner a las mujeres en las agendas. Si defiendes a una, defiendes a todas. Si discriminas a una, discriminas también a todas. Claro. Entonces, lo que haces bien por una va a repercutir en bien, pero si lo que haces mal por una mujer, ¿sí? Siendo tu mujer, lo haces también mal para todas las mujeres, lo permeas, lo naturalizas. Entonces ese es mi mensaje. Y de los hombres, pues decirles que pues cada vez más acepten que las mujeres tenemos igualdad de derechos, nada más. Muy bien. Carolina. Bueno, yo quisiera mi mensaje mandarlo a tanto a hombres y mujeres. A las mujeres precisamente que es importante que tomen conciencia, que se informen, que participen, que le pierdan el miedo a hablar, a preguntar, a participar. Creo que es un momento muy importante que vivimos en el Estado, en Jalapa, por supuesto, y en el mundo entero, pero creo que me da mucha esperanza ver muchas jovencitas nuevas en este tipo de movimientos y en este tipo de cuestiones. Yo quiero comentar que no importa lo que estudien o a lo que se dediquen, su participación y su contribución es importantísima. Sean abogadas, sean contadoras, sean lo que sea. Y a los hombres, precisamente, lo que me gustaría decirles es que si somos el 53%, por ejemplo, en Jalapa, el 52% a nivel del país y más o menos la misma cifra a nivel del planeta, bueno, somos mayoría las mujeres. Entonces, los hombres, si quieren un mundo mejor, si quieren un mundo desarrollado, si quieren un mundo maravilloso, pues tienen que hacer que el 53%, 52% de la población esté en las mejores condiciones, sino sus propias condiciones nunca van a ser las mejores y las más favorables. O sea, no es solamente por ellas,
es por toda la humanidad y por ellos mismos. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, pues es un tema bastante interesante y además muy importante de tratar. Les agradecemos a nuestras invitadas, a Aurora y a Carolina, que hayan estado con nosotros. Por la clase que nos dieron. Y No, además, hombre, qué bárbaro. Bueno, también el tiempo es muy corto y les damos la más grande agradecimiento a todos nuestros televidentes que nos siguieron a través de alcalorpolitico.com y teleclip.tv. Todas y todos. Nos vemos el siguiente jueves a las 20 horas a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por participar. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Llegó Muchísimas gracias. Llegó un comentario justamente cuando estábamos finalizando.